Buenos días, pueblo del Señor. Que la paz de Cristo sea sobre usted en este día, sobre su familia, sobre sus amigos. Y un día más siempre dándole gloria a Dios, dándole alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Con pies derechos, con pies firmes. No importa las circunstancias que estés pasando, no importa el problema que estás llevando, pero siempre recordemos que Dios es más grande que el problema y Dios puede solucionar tu problema. Solamente tenemos que ponernos en la mano del Señor, porque si no nos ponemos en las manos del Señor, ¿en quién nos vamos a poner? Iglesia del Señor, hermano, amigo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo por estas redes sociales. Siempre debemos de confiar en el Señor. Aunque somos pecadores, dice la palabra de Dios, pero somos pecadores arrepentidos. Queremos lograr que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestra existencia. Como siempre, en la vida tenemos que muchas veces educarnos, muchas veces prepararnos para poder vivir en esta vida, en este mundo. Y eso es lo que hacemos. Nos preparamos para poder enfrentarnos a situaciones difíciles, a situaciones que muchas veces pues no sabemos cómo vamos a afrontar, cómo vamos a salir. Y asimismo también debemos de prepararnos para el encuentro con el Creador, para el encuentro de lo que la palabra de Dios nos enseña y de lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana. Tenemos un encuentro con Dios. La vida no termina solamente en lo terrenal, sino que la vida continúa aún en el más allá, en una forma espiritual que aún desconocemos, pero hay otra vida. Y vamos a leer el Salmo 15, un salmo muy bonito. Es una oración, pero al mismo tiempo es una palabra de reflexión para nuestras vidas. Aquí yo no te estoy predicando alguna doctrina que no sea de Cristo. Yo te traigo solo la doctrina de Cristo. No importa qué religión tú tengas, porque para Dios no está viendo religión. Dios lo que está viendo es cómo tú estás andando, cómo tú estás caminando adelante de Él. Porque a Dios la religión no le sirve para nada. Dios lo que le interesa es el corazón del ser humano y su comportamiento hacia Él y su comportamiento con lo que se relaciona a día. Dios quiere un cambio en tu vida y en la vida de todos los demás, porque algún día vamos a estar adelante de la presencia de Dios. Y este salmo es justamente para este mensaje que vamos a llevar en esta mañana. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de vuestro Santo Espíritu, que dice así. Como título dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
Ahí hay una interrogación. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Palabra de Dios. Bien, el salmista, siempre digo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, este salmo responde a la pregunta: ¿qué tipo de persona experimenta la íntima presencia y relación con Dios? Indica que los creyentes pueden hacer que Dios aparta su presencia de la vida de ellos por causa de sus obras de injusticias, engaño, difamación o egoísmo. Por eso los creyentes deben examinar cada día sus acciones, confesar sus pecados, apartarse de ellos, procurar constantemente por medio de Cristo presentarse a Dios aprobado y comprender que perder la comunión con Dios es perderlo todo. Siempre el creyente, amada iglesia del Señor, hermano, tú que me escuchas, y no solamente el creyente, toda persona sin relación de rangos, de creencias, tiene que tener una comunión con Dios, tiene que tener una relación, tiene que tener un diálogo con Dios. Porque llegará un momento en el transcurso de nuestras vidas que tenemos que estar en la presencia de Dios. Y Dios nos dice en este salmo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Cuando dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Nos está diciendo es que la situación se nos hace complicado, se nos hace difícil. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces estamos cargados de tantas cosas, de tanta injusticia que nosotros cometemos a diario con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con aquel amigo que vive confiado en nosotros. Por eso que dice esta palabra, el salmista dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Porque él está razonando, él está pensando que si estamos cargados de pecado, estamos cargados de tanta injusticia, no vamos a poder estar dentro del tabernáculo de nuestro Dios. En su segundo espacio o prefacio dice: ¿quién morará en tu monte santo? Versículo 2 nos enseña la palabra y nos dice: el que anda en integridad y hace justicia. Aparte de Dios, el salmista no le encuentra sentido a la vida ni experimenta felicidad alguna. Nada en su vida es bueno si están ausentes a la presencia y a la bendición del Señor. ¿Qué es lo que nos dice este salmo? Nos dice que si nosotros no estamos unidos con el Señor, no le encontramos beneficio a la vida. Es por eso que tenemos que tener una relación mutua
con Dios, para cuando llegue ese momento que Dios nos llama a su presencia, debemos de estar, como dice el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, porque del corazón manda la vida, dice Proverbio 3, capítulo 3. Es importante, mientras tengamos vida, amigos, hermanos que me escuchan, es importante razonar que en cualquier momento Dios te va a llamar a juicio. No es que la vida termina cuando uno dice, no, yo ya morí y ahí termina todo. No, mi amada iglesia del Señor, no. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación para poder llegar hacia la divina presencia de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Pablo expresó la misma verdad cuando escribió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si nosotros vivimos para Cristo, tenemos que paulatinamente, tenemos que ir matando nuestra vieja naturaleza. Porque con nuestra vieja naturaleza que hemos traído de muchos años atrás, no vamos a poder heredar el reino de Dios. No vamos a poder heredar el reino de Dios. Y para heredar el reino de Dios, tenemos que hacer morir nuestra vieja naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos morir? A través de una nueva regeneración, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Así es, amada iglesia del Señor. Tenemos que nacer en el espíritu para poder algún día agradarle a Dios y algún día estar dentro del tabernáculo que Dios tiene para con nosotros. Versículo 3 de Salmo 15:3 nos dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Debemos de cuidarnos de todas estas cosas que nos acechan a diario, que a diario está la tentación para el cristiano. A través de un personaje, a través de un amigo, a través de cualquier situación, muchas veces pecamos con nuestras lenguas, muchas veces vituperamos, muchas veces maldecimos, muchas veces lanzamos una palabra que ofendemos al cristiano, ofendemos al ser humano y no queremos aceptar, no queremos pedir disculpas, y eso está malo delante de Dios. Y Dios nos manda a que debemos de, si cometemos algún agravio, si cometemos alguna palabra vana, debemos de disculparnos los unos a los otros. Eso es lo que me enseña la palabra del Señor. Aquel a cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. Tenemos que lograr, amada iglesia del Señor, amado amigo, tú que me estás viendo, debemos de ir mejorando paulatinamente
para que aquel día que Dios nos llame, estemos consagrados espiritualmente a través, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que me enseña y me dice la palabra del Señor. Versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Todo eso, mis santos hermanos, la herencia y la copa son el Señor mismo. Un aspecto importante de la herencia de los creyentes neotestamentarios es el siguiente: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Eso está en San Juan 14:23. La comunión con Dios es la fuente segura de la bendición y la felicidad con Dios. Si un hermano quizás está usando su dinero como usura, como prestamista, debe dejar eso, porque eso a Dios no le agrada. Por eso dice la palabra del Señor: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tenemos que ser una persona íntegra delante de Dios. Cuando amamos a Dios, estamos amando a aquel hermano, porque ese es el primer y gran mandamiento que Dios nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende todos los mandamientos de la ley de Moisés y la ley espiritual que es Dios. El salmista dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Lo de limpio de corazón y lo de mano pura, mis santos hermanos. Lo que nunca se han levantado contra el prójimo, nunca han señalado a su prójimo, y los que se han guardado espiritualmente limpio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como nos preparamos para la vida seculares cuando somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, asimismo también tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tú y yo debemos de hacerlo en esta mañana. Debemos de aceptar a nuestro Señor como Salvador dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras almas. Y es algo importante, es algo fácil que tú camines con Dios. Y Dios quiere caminar contigo en este día. Sabemos que hoy es un día donde se celebra el amor y la amistad. Pero para nosotros los creyentes, los cristianos, lo celebramos todos los días en el Señor. Porque todos los días el Señor está en nuestras vidas y está en tu vida. Así es, mis santos hermanos. Te agradezco por este mensaje, por esta reflexión que el Espíritu Santo me ha permitido dar en este día, y confiando que Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Padre, te adoramos en esta mañana, Dios de toda gloria, Dios de toda gracia, nos rendimos delante de ti, Señor. Humildemente pedimos una bendición en este día, y la sangre de Jesucristo nos limpie todo pecado, Señor. Nos absorbe de todo pecado, de toda maldad, de toda contaminación humana, Señor. Guárdanos, Señor, en este precioso día. Nuestros amigos, nuestros familiares, vecinos y toda nuestra parentela la ponemos en tus manos, Señor. Permita, Padre, que este mensaje sea
escuchado a través de las redes sociales. Aquel que quiere escuchar, Padre, ábrale su corazón. Señor, en tus manos nos ponemos. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros pensamientos, mi Dios de la gloria, para poder entrar en tu tabernáculo, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.